Hola, mi hermano querido, qué alegría. Es motivo siempre de gratitud a Dios, de bendecir su nombre, porque Él nos da la oportunidad de estudiar su palabra cada semana. Sabes, la vida devocional es el alimento del Espíritu. Todos los días, antes de salir al trabajo o regresando durante el día, hay que separar un tiempo para pasar con Dios. Porque si no nos alimentamos, si no alimentamos el espíritu, pues seremos fáciles víctimas del enemigo donde quiera que estemos. Entonces, qué bueno que por lo menos a través de estos comentarios podemos ayudar a muchas personas a pensar en las cosas espirituales, a pensar en las cosas de Dios. Vamos a la lección número 2 para el 13 de enero del año 2024. El título de la lección: Enséñanos a orar. Recuérdate que estamos estudiando el libro de los Salmos en este trimestre. Y los Salmos en realidad son especie de oraciones. Los salmistas, cuando pasaban por diferentes circunstancias, oraban, expresaban su sentimiento a Dios. Y eso, lo que ellos decían, eran oraciones. Entonces, el propósito de la lección es mostrarnos que leyendo los salmos, memorizando los salmos, nosotros podemos también orar. A veces nosotros durante toda nuestra vida hemos rezado una, dos, como por ejemplo el Padre Nuestro, lo hemos aprendido de memoria. Ahora, yo siempre digo que orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo, pero para orar de una manera espontánea, es bueno leer los salmos y hasta memorizarlos. Vamos al desarrollo específico de la lección. En el primer subtítulo dice: fomentar el uso de los salmos en la oración. Mira, la lectura de los salmos no debe ser algo mecánico. Es bueno, cuando tú lees los salmos, introduce tu ser en los salmos. En otras palabras, haz de las palabras de los salmos tu oración, tus palabras. Cada vez que lees los salmos, haz de cuenta que tú le estás hablando a Dios con esas palabras. Y vuelvo a repetir, no estaría mal que te memorices 1 o 2 versículos para que en tu oración incluyas esas palabras que los salmistas un día escribieron y que son también la expresión de tu corazón. Vamos a leer un texto bíblico para comentar. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es interesante esta expresión, la palabra de Cristo more en tu corazón. ¿Cómo es que la palabra de Cristo va a morar en tu corazón? Cuando se habla aquí de corazón, en realidad se está hablando de la cabeza, porque el corazón siente, el corazón no piensa. Los pensamientos, las decisiones, las determinaciones, todo se procesa aquí en la cabeza. Entonces, cuando Pablo dice, la palabra de Cristo more en tu corazón, quiere decir que la palabra del Señor Jesús debe morar, debe hacer habitación en tu cabeza, pero tus sentimientos, tus emociones deben estar comprometidas también con esa palabra. Por eso dice Pablo que la palabra de Dios debe morar en nuestro corazón. Y sigo leyendo el texto. Dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿De qué manera la palabra de Dios mora en tu corazón? No solo porque has memorizado un versículo o un salmo. Eso es bueno, querido, muy bueno. Cuando yo era niño, la iglesia tenía una costumbre. Existía lo que llamamos la devoción matutina, que no era solo un devocional para leer ahí cada día, sino que los adultos nos pedían a los más jovencitos, a los niños, a memorizar los versículos de la Biblia. Y el sábado, en el culto de la iglesia, en el culto joven, en la tarde,
todos repetíamos los textos bíblicos que habíamos memorizado. Por eso yo siempre digo que la gran mayoría de los versículos que yo sé de memoria, no los he aprendido ni los he memorizado en la Facultad de Teología, estudiando para prepararme para ser pastor. Los he memorizado cuando era niño, y yo siempre digo que yo formaba parte de un grupo muy pequeño, tal vez 8 o 9 adultos y algunos niños, y había una ancianita que nos exigía a los niños a memorizar la Biblia. Y a veces cuando un niño no cumplía con el deber de memorizar la Biblia, le pasaba ortiga en los labios. Quiere decir, yo no estoy de acuerdo con eso, absolutamente, inclusive porque he pasado por esa experiencia. Pero de cierta manera, en el fondo, agradezco el hecho de que me enseñaron a memorizar la Biblia. A veces en mis horas de tristeza, de aflicción, de angustia, yo hablo con Dios usando esos versículos, usando los salmos. Por ejemplo, el Salmo 91. ¿Quién no memoriza el Salmo 91 y un momento en que estás pensando que estás solo, que no puedes? Repite el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 46, en fin, tantos salmos. Aprende a memorizar y de esa manera, cuando hablas con tu compañero, tú hablas repitiendo algunos versículos, inclusive cuando das algún consejo. Y eso es lo que Pablo está diciendo así, que la palabra de Dios va a habitar en nuestro corazón y en nuestra mente, de tal manera que nos vamos a enseñar los unos a los otros, nos vamos a exhortar los unos a los otros. Y sigo leyendo el texto. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiere decir que en la medida en que repetimos los salmos, memorizamos los salmos, hablamos con nuestros hermanos repitiendo salmos, cantamos los salmos, la palabra de Dios va a hacer su habitación en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando estamos caminando por la calle, en lugar de estar pensando cosas que van a destruir nuestra vida espiritual, podríamos estar repitiendo salmos. Es una bonita costumbre. Vamos a la segunda parte. Confianza en tiempos difíciles. Si tú te pones a observar, vas a ver que los salmistas, ya lo dijimos eso la semana pasada, eran seres humanos como tú y como yo. Ellos también tuvieron momentos felices, de alegría, cuando la cosecha era harta o como alababan a Dios. Ahí brotaban los salmos de los labios de ellos. Y cuando estaban tristes, pues se confortaban repitiendo los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos expresaban eso. Por ejemplo, voy a leer el Salmo 44, versículos 1 y 2, y vamos a pensar en lo que el salmista en esta ocasión y todos los que repetían este salmo, estaban queriendo decir a Dios. A veces había momentos difíciles, pruebas, y pues la intención o el primer pensamiento que subía a la mente es, bueno, si estoy haciendo todas las cosas bien, si estoy buscando a Dios todos los días, ¿por qué me vienen pruebas difíciles? Bueno, mira lo que el salmista dice aquí en el Salmo 44, 1 y 2. Dice así: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en tus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Ahora, tú puedes decir, pero pastor, aquí, ¿cómo están pasando por dificultades? Si están hablando de las maravillas que Dios hizo en el pasado. Claro, ellos están diciendo, Señor, hemos oído, nos han contado nuestros padres que cuando los sacaste de la tierra de Egipto, hiciste maravillas, los cuidaste en el desierto, los protegiste, cuando tenían sed les dabas agua, cuando tenían pan les dabas maná, cuando venían los enemigos tú los defendías, pero en el fondo, ¿qué estaban queriendo decir? Ah, Señor, pero nosotros ahora, por eso voy a leer los versículos 18 y 19 del mismo Salmo 44 para que tú veas. Dice así:
Nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni se apartaron nuestros pasos de tu camino. Pero tú nos quebrantaste, nos diste por presa a los chacales, nos cubriste con densa sombra. ¿No crees que este era un grito de dolor? Como diciendo, Señor, no te entiendo. Ahora, si me estuviese portando mal y el sufrimiento viene, pues uno entiende, pues estoy sufriendo las consecuencias de mi desvío, de mi descarrilamiento, de mi rebeldía. Pero, Señor, hemos escuchado a nuestros padres decir que los cuidaste y nosotros mismos hemos andado en tus caminos. Nuestro corazón se ha vuelto hacia ti y nos has desamparado, nos has arrojado a los chacales. Mira, esa expresión, nos has arrojado a los chacales. Nos cubriste de densa sombra. Evidentemente, el salmista que escribió este salmo estaba pasando un momento de mucha dificultad. Y los salmistas, y los israelitas, cada vez que pasaban por momentos difíciles, repetían este salmo de memoria. Ahora, si tú en este momento estás viviendo un momento difícil y tú tienes en tu conciencia de que haces lo mejor para servir a Dios, que tú lo amas con todo tu corazón, que tú oras, lo buscas a través del estudio de su palabra, y sin embargo estás pasando por turbulencias terribles, tú puedes repetir para Dios las palabras de este salmista y decirle, mira, Señor, yo no te entiendo. Cuando yo no conocía tu palabra, escuché tantas cosas bonitas en las predicaciones, que tú proteges a tus hijos. Bueno, yo te entregué mi corazón. Desde el día que me entregué he tratado de andar en tus caminos, de servirte. Pero ahora, mira, estoy entregado a los chacales. Mi cabeza está rodeada de sombras. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? No tengas miedo de decirle a Dios lo que estás sintiendo. Y usa las palabras de los salmistas si quieres hacerlo. Vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Un salmo de desesperación. Y ese salmo es el Salmo 22. En realidad, el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Si tú tomas las palabras del Salmo 22, vas a ver que esas palabras las dijo un día el Señor Jesucristo, especialmente en la cruz del Calvario. Voy a leer el versículo 1 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Mira, qué terrible grito. Este grito lo dio el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Era un grito que estaba profetizado, porque en el Salmo 22, que fue escrito siglos antes de la muerte de Jesucristo en el Calvario, se estaba diciendo que el príncipe del Señor un día diría eso. Y otra cosa, cuando el salmista escribió el Salmo 22, sin duda ninguna también estaba pasando por un momento difícil. Y el Señor Jesucristo, como ser humano, llegó al punto de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre nunca lo desamparó. Solo que en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo cargaba el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, todos los pecados. El Señor Jesucristo murió por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Y el pecado era como una sombra negra que impedía al Señor Jesucristo de ver que su Padre estaba a su lado. Y es por eso que Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces tú y yo también estamos pasando por dificultades tan duras, momentos tan dolorosos. Por ejemplo, cuando tu hijito pequeñito, indefenso, está muriendo en un hospital, el dolor de un padre es terrible. Y puedes imaginar el dolor del padre cuando veía a su hijo agonizando en la cruz y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, nosotros como seres humanos también hay momentos en que nos sentimos solos. Claro que conocemos a Dios, claro que conocemos su palabra, claro que tenemos confianza, pero el dolor es tan duro, tan grande, que llegamos al punto de desconfiar del amor de Dios.
El otro día yo encontré una persona que dice que cuando su hijo murió, él maldijo a Dios. Y durante años él vivió atormentado pensando que porque había maldecido a Dios, había cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Oh, querido, yo creo que nadie debería maldecir a Dios, pero somos seres humanos y muchas veces en el momento del dolor, de la angustia, que una persona que no está viviendo el dolor del otro no puede entender. Entonces, por favor, cuidado con juzgar al otro. Pero esa persona se arrepintió después. ¿Hay perdón? Claro que hay perdón. El Señor Jesucristo te entiende. ¿Por qué? Porque Él también en el momento del dolor no veía a su Padre por ningún lado, aunque su Padre nunca lo había abandonado. Entonces, si en este momento tú estás pasando por un momento difícil, confía en Dios. Ahora, ¿cómo se puede vencer el dolor? En el Salmo 22, yo acabo de leer el versículo 1 que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en el versículo 22, mira lo que dice. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Quiere decir que aún en medio del dolor, tú puedes continuar hablando del amor de Dios. ¿Pero cómo? Si yo no siento que Dios está conmigo, ¿cómo voy a hablar? Habla, canta himnos, canta salmos, agradece a Dios por el dolor, aunque no sientas ganas de hacerlo. Alaba el nombre de Dios, porque esa es la receta para que el dolor vaya desapareciendo de tu corazón. Porque tu corazón está lleno de dolor, pero cuando tú das lugar en tu corazón a la alabanza, mientras la alabanza entra, el dolor sale, el dolor se escapa. Aprende a alabar a Dios, aprende a hablar a los otros del amor de Dios, aunque tú estés viviendo un momento muy difícil. Esa es una buena receta. Vamos a la cuarta parte, hablando de la desesperación que podemos estar pasando y cómo podemos llegar con el amor de Jesucristo a la esperanza. Mira, te digo una cosa, la repetición constante de tu confianza en Dios finalmente ahuyenta la aflicción. La repetición constante de tu confianza en Dios finalmente ahuyenta la aflicción. Entonces, cuando venga el dolor y la aflicción, di, Señor, yo confío en ti. No entiendo lo que pasa, pero yo confío en ti. Estoy sufriendo terriblemente, pero yo confío en ti, porque la repetición constante de tu confianza en Dios ahuyenta finalmente la aflicción. Vamos a leer el Salmo 13, versículos 1 al 6, y voy a ir comentando cada versículo para que tú entiendas cómo la repetición constante de tu confianza en Dios ahuyenta finalmente la aflicción. Leamos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Ahí está el dolor, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mira, la segunda vez que él pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Ahora, el versículo 2, la tercera vez, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Y nuevamente se repite por cuarta vez la pregunta, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es que el salmista no aguanta más el dolor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a hacer vivir lo que estoy viviendo? ¿Hasta cuándo tengo que estar sufriendo? ¿Hasta cuándo voy a estar desempleado? ¿Hasta cuándo no voy a pagar mis deudas? ¿Hasta cuándo mi esposo va a estar en la cama sin poder recuperarse? ¿Hasta cuándo, Señor, este tormento va a durar? No tengas miedo de hablar así con Dios. Pero hay algo que me impresiona aquí en el versículo 2, dice el salmista, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Quiere decir que a pesar del dolor, él repetía, confirmaba su confianza en Dios, aunque preguntaba, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? Su confianza en Dios no disminuía y eso finalmente ahuyentó la aflicción de su vida.
En el versículo 3, mira lo que el salmista dice. Mira, Señor, responde, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Es que a veces los ojos humanos nos llevan a ver solo la muerte, solo el pesimismo, solo la desgracia. Ya estoy perdido, ya no hay salida, ya no tengo fuerzas. Y ahora el salmista en esas circunstancias clama y dice, Señor, por favor, alumbra mis ojos. Abre mis ojos, dame la capacidad de ver que aunque yo con mis ojos físicos no te puedo ver, tú estás a mi lado. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a pasar por este momento difícil? En el versículo 4 dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Claro, el diablo y tus enemigos, la gente incrédula, tus vecinos que se burlan de ti a veces. Ellos cuando te va mal sonríen socarronamente. Está bien. ¿Dónde está tu Dios? Tu Dios te va a salvar. Y a veces tú, pues como ser humano, sientes que Dios te ha abandonado, pero no es verdad. Termino de leer este salmo. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Quiere decir, ¿cómo me ha hecho bien si está sufriendo? Pero ahí que está, pues eso es lo que digo. La repetición constante de tu confianza en Dios, aunque no lo entiendas, finalmente va a ahuyentar la aflicción. Porque el salmista decía, Señor, te alabo porque me has hecho bien, pero Dios no le estaba haciendo bien. Oh Señor, en mi corazón ha confiado en ti, pero estaba pasando por momentos difíciles, pero su confianza en Dios no paraba. Repite tu confianza en Dios, aunque te parezca que es una fórmula, apenas fórmula. Repite, dice Señor, yo confío en ti. Mírate al espejo y repítete a ti mismo. Tú no tienes motivo para creer, pero tienes que confiar en Dios. Repítete a ti mismo y tú vas a ver cómo la repetición de tu confianza en Dios va a ahuyentar el dolor y la aflicción. Terminamos este estudio hablando de la restauración. Dios es un Dios de restauración. ¿Qué es la restauración? Un edificio está hecho pedazos, caído, cayendo viejo, todo destruido. Vienen los restauradores, lo hacen de nuevo. Oh querido, el enemigo te puede golpear de un lado, de otro lado, pero Dios te va a restaurar. Eso es lo que dice Salmo 61 al 5. Dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, por favor. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana, por favor, sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, Señor. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Tú te das cuenta, como en medio del dolor, el salmista dice, Señor, que no se rían mis enemigos. Señor, acepto el dolor que ha llegado a mi vida. Señor, la tierra está quebrada, pero Señor, yo estoy clamando a ti. Mi confianza está depositada en mí. Y si tú lees la vida del salmista, la vida posterior, vas a ver que ese Dios maravilloso que permitió que su hijo pasase por el valle del dolor, finalmente llega y lo restaura, lo va reconstruyendo poco a poco. En esta vida muchas veces, querido, el dolor nos va como que destruir, pero Dios es el restaurador. Esto que te estoy diciendo no es solamente palabra bonita, no es porque está escrito en la lección, no. ¿Tú crees que a mí toda mi vida las cosas me han salido como yo quería? ¿Cuántas veces he derramado lágrimas? Yo tengo hijos, he tenido dificultades con mis hijos. Soy un ser humano como cualquiera. Ha habido momentos en que yo no veía luz, pero la mano de Dios nunca me abandonó. Y por eso esto que te estoy diciendo no es palabra de predicador. Es
lo que Dios ha hecho en mi vida. Tú sabes que yo estuve a la orilla de la muerte. Entonces yo sé lo que te estoy diciendo. Dios me ha restaurado. Deposita tu confianza en Dios, querido. Este dolor que estás pasando va a pasar. Tal vez estás triste. Qué manera triste de empezar el año, ¿no es cierto? Con alguien enfermo en tu casa, sin dinero, sin empleo, sin perspectivas futuras. No desanimes, querido. Dios es tu restaurador. Este año, tú vas a ver cuando llegue diciembre, las cosas serán completamente diferentes. Un abrazo. Felicidades.